Hola terceros, un abrazo muy fuerte, arriba los corazones. Seguimos hablando del complemento directo. Nos vamos a ocupar de dos cuestiones relacionadas con él. Uno, los índices pronominales lo, los, la, las. Dos, la voz pasiva. Como nos vamos a seguir ocupando de asuntos relacionados con el complemento directo, vamos a llamar a nuestra especialista en complementos directos, nuestra querida amiga Lupe. Bien, vamos a hablar en primer lugar de la cuestión de los índices pronominales lo, los, la, las, que como sabéis son unos índices pronominales que nos sirven justamente para hacer la prueba de que un sintagma complemento del predicado realiza efectivamente la función de complemento directo. Observemos esta oración. Hoy visitaré a Lupe. Hemos destacado a Lupe porque a Lupe realiza la función de complemento directo. Lo podemos demostrar de la siguiente manera. En primer lugar, desde el punto de vista formal, es un sintagma preposicional con la preposición a. Ya sabemos que si no llevara la preposición a, de ninguna manera iba a ser esto un complemento directo si era un sintagma preposicional. Es decir, si lleva preposición y la preposición no es a, seguro que no es complemento directo. La segunda razón por la que puede ser complemento directo es porque responde a una de las dos preguntas características de los complementos directos. ¿Qué o quién? En este caso sería ¿a quién visitaré? A Lupe. Y luego la prueba, podríamos decir, definitiva, que es la sustitución por un índice pronominal del tipo lo, los, la, las. En este caso, como Lupe es femenino singular, será la. Hoy la visitaré. Y otra prueba, como recordaréis, es colocar el complemento directo, lo que creemos que es complemento directo, al principio de la oración y observar que efectivamente tenemos que acompañar al verbo de un índice pronominal que lo señala. Un índice pronominal que tiene que ser lo, los, la, las, en el caso del complemento directo. Es la famosa prueba, como ya sabéis, de la Lola. Y observamos que efectivamente a Lupe cumple esta prueba de la Lola. Bien, a Lupe, por lo tanto, es un complemento directo. Bien, pues la cuestión a la que nos queremos referir aquí es que recordando que hasta ahora hemos dicho que los índices no son complementos, puesto que no añaden ningún significado, a partir de ahora sí los vamos a considerar complementos. Y explicamos por qué. Los consideramos complementos porque, aunque no tienen significado propio, efectivamente, si aquí en vez de hoy visitaré a Lupe hubiéramos dicho hoy visitaré a la enfermera, cuando dijéramos hoy la visitaré, la enfermera se referiría a la enfermera y no a Lupe. Si digo, por ejemplo, hoy visitaré a mi amiga, hoy la visitaré, la se refiere a amiga y no a Lupe. Efectivamente, la no tiene significado y por lo tanto no podemos decir que sea un complemento de significado del verbo visitaré. Sin embargo, vamos a considerar que como el elemento al que sustituye, si lo colocáramos aquí, sí que realizaría una función de complemento, fijaos, hoy visitaré a Lupe, si a Lupe la colocamos aquí, hoy a Lupe la visitaré, hoy visitaré a Lupe. La función de a Lupe es la de complemento directo, pues a partir de ahora los índices pronominales vamos a considerar que desempeñan la misma función que aquella palabra o aquel sintagma al que sustituya. Y en el caso concreto de la, y en el caso concreto de las, y en el caso concreto de lo y de los, siempre van a ser complemento directo. Siempre. Así que los índices pronominales, mucha atención,
los índices pronominales, no los determinantes que acompañan a un nombre. Los índices pronominales que siempre acompañarán a un verbo. Los índices pronominales lo, la, los, las, que siempre acompañan a un verbo, siempre funcionan como complemento directo. Fijaos, y es siempre, incluso en el caso de oraciones de este tipo, como por ejemplo a Lupe la visitaré hoy, donde además del complemento directo la, que es seguro, tenemos también este complemento directo. A Lupe, ¿a quién visitaré hoy? A Lupe, la visitaré hoy. Es también complemento directo. Así que mucha atención, fijaos que en la oración puede aparecer un doble complemento directo. Este, que tiene significado, y el índice pronominal, que lo está señalando, y que realiza también la misma función que el elemento al que señala. Y que en el caso de la, o lo, o los, o las, siempre, en el caso de lo, la, los, las, siempre, pero siempre, funcionan como complemento directo. Bien, esta es la primera cuestión que quería comentaros hoy. La segunda, no te vayas, Lupe, vamos a conservar esta oración. La segunda tiene que ver con los verbos en voz pasiva. Se trata de un repaso a algo que supuestamente vosotros ya sabéis. ¿Cómo se construye un verbo en voz pasiva? ¿Y por qué vamos a hablar de los verbos en voz pasiva en relación con el complemento directo? Pues porque ya sabéis que el complemento directo, respondiendo a la segunda pregunta en primer lugar, ya sabéis que el complemento directo se convierte en sujeto cuando la oración la pasamos a voz pasiva. Por eso es muy importante que sepamos construir la voz pasiva de un verbo. La voz pasiva de los verbos se forma siempre con el verbo ser conjugado seguido de participio del verbo en cuestión. Así que los verbos en voz pasiva siempre se forman con el verbo ser conjugado más el participio del verbo. El participio del verbo vamos a utilizar como ejemplo visitaré, tomándolo de nuestra oración. Decía que el participio del verbo aporta el significado. Es decir, ¿de qué verbo es el verbo visitaré? Del verbo visitar. ¿De qué verbo va a ser su voz pasiva? Del verbo visitar. ¿Quién nos va a dar esa información de a qué verbo pertenece la voz pasiva? ¿De qué verbo es esa voz pasiva? Es decir, ¿cuál es el significado de ese verbo? Pues nos lo va a dar toda esa información que hemos enumerado, nos la va a dar el participio. En el caso de visitaré, ¿cuál es el participio? Ya sé que estáis todos en casa diciendo que el participio es o visitado o visitada. Como en este caso nos vamos a referir a Lupe, el participio de visitaré será visitada. Así que para construir un verbo en voz pasiva, lo primero que hago es coger el verbo y a partir del verbo crear su participio, que dependiendo de la oración que vaya a construir, tendrá que ir en masculino, en femenino, en plural, en singular. Eso ya dependerá. En nuestro caso, como la oración que vamos a construir se va a referir a Lupe, pues la vamos a poner en femenino singular. Ese participio tiene que ir acompañado del verbo ser, pero atención, conjugado. Y esto es lo que suele costar más trabajo. La forma correcta de construir una oración, la forma correcta de construir una voz pasiva es respetando el tiempo verbal. ¿En qué tiempo verbal está visitaré? Pues visitaré es el futuro imperfecto, también se puede llamar futuro simple, del indicativo del verbo visitar, del modo indicativo del verbo visitar. Pues entonces, el verbo ser tendrá que ponerse también en futuro simple, en futuro imperfecto, del modo indicativo, del verbo ser. Así que tendré que escribir ahí, pues para que haya concordancia,
yo no seré el sujeto de este verbo, obviamente, en este caso va a ser Lupe, pues entonces tendré que decir, sabiendo que el verbo ser es el que nos aporta el tiempo verbal, tengo que poner el verbo ser en futuro imperfecto del indicativo, que es será. Esta efectivamente es la voz pasiva que corresponde a visitaré. Es el futuro imperfecto de indicativo del verbo visitar, pero en voz pasiva. ¿De acuerdo? Bien, completamos ya la oración que nos queda. Lupe será visitada hoy por mí. Nos quedaría así la oración. Y comprobamos que efectivamente Lupe se ha convertido en sujeto. Claro, fijaros que para convertirse en sujeto tiene que perder la preposición porque nosotros ya sabemos que de ninguna manera el sujeto va a tener preposición. Podéis hacer la prueba si queréis y comprobar que efectivamente Lupe es el sujeto de la oración Lupe será visitada hoy por mí. Bien, pues el sujeto de la oración en voz pasiva será complemento directo en la oración con voz activa. Eso es todo por hoy, queridos gramáticos. Un saludo de parte de Lupe, que tenía un poquito de prisa y se ha tenido que marchar. Seguimos en contacto.